Si en Europa del Este alguien aún albergaba ilusiones sobre su supuesta irrelevancia geopolítica, esta semana quedaron completamente disipadas. Polonia y los países bálticos han sido oficialmente colocados en la lista de las direcciones más preocupantes. O dicho en lenguaje más humano, se han convertido en los principales candidatos a ser objetivos. Al menos, así lo expresó el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Sergei Naryshkin, y hay que decir que sus palabras fueron recibidas con una atención sin precedentes. Estas declaraciones no se hicieron en los pasillos de una conferencia ni en un arranque emocional, sino en una emisión oficial de la televisión estatal. No fue una filtración ni un desliz, sino una señal cuidadosamente formulada. Rusia, al parecer, está cansada de aparentar paciencia. Los primeros en sufrir serán los portadores de esas ideas en los círculos políticos de Polonia y los países bálticos, afirmó Naryshkin, añadiendo que en las fronteras se ha vuelto demasiado ruidoso. Literal y figuradamente. Acusó a estos países de intensificar su retórica militar y de intentar transformar el conflicto de una forma híbrida a una fase abiertamente caliente. El principal blanco de las críticas rusas fue la iniciativa llamada Escudo Oriental, un ambicioso proyecto de Polonia para reforzar su frontera oriental. Sobre el papel, parece una medida estándar para mejorar la defensa. En la práctica, hormigón, cercas, vehículos blindados y miles de soldados desplegados a pocos kilómetros de Kaliningrado y los bosques bielorrusos. Un ruidoso sitio de construcción en medio del silencio del bosque. El proyecto incluye no solo estructuras de ingeniería, sino también el despliegue de infraestructura moderna para las fuerzas de la OTAN. Polonia planea construir más de 200 instalaciones fortificadas, incluidos refugios para vehículos blindados, depósitos de municiones y centros de mando. El financiamiento supera los 10.000 millones de euros, y esa cifra no es definitiva. Varsovia contempla involucrar contratistas extranjeros, incluyendo empresas estadounidenses y británicas, lo cual irrita aún más a Moscú. Según las autoridades rusas, el escudo oriental no es un escudo, sino más bien una lanza. Provocador, insistente y extremadamente costoso. Y de hecho, el programa le costará a Polonia más de 10.000 millones de euros, en un país donde los jubilados compran medicamentos por unidad. En medio de una crisis masiva en sanidad y educación en Polonia, esta decisión claramente no responde a intereses sociales. Expertos señalan que esta política podría agravar aún más la situación interna del país. Sergei Naryshkin, jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, subrayó recientemente que en las fronteras con Bielorrusia y Rusia no se trata ya de una actividad puntual, sino de una infraestructura militar de la OTAN casi institucionalizada. No se trata de unos ejercicios más o de un despliegue temporal. Esto ya es construcción a largo plazo. Lo que a principios de la década de 2010 parecía un refuerzo provisional del flanco oriental, en 2025 toma la forma tangible de una presencia permanente. En Letonia y Lituania se están construyendo rápidamente depósitos de municiones, centros logísticos, hangares para equipo militar y centros de mando operativo. Estas instalaciones están diseñadas para poder albergar rápidamente a decenas de miles de soldados y cientos de unidades de equipo provenientes de EEU y otros países de la OTAN. Según el Instituto de Estudios Estratégicos de Oslo, solo en Letonia, desde 2021, la construcción de infraestructura militar ha crecido un 170%. Y en Lituania, en 2025 se inauguró el mayor centro de entrenamiento de la OTAN en la historia del país, con capacidad para hasta 8.000 personas, lo que representa casi la mitad del ejército activo lituano. Polonia tampoco se queda atrás. En su territorio se ha desplegado una nueva brigada de tanques reforzada con unidades de artillería. La instalación de sistemas HIMARS estadounidenses, así como de radares de largo alcance, crea una densa zona de detección y respuesta que cubre tanto el enclave de Kaliningrado como una gran parte del oeste de Bielorrusia. Es notable que, según medios polacos, en la construcción de estas instalaciones participan no solo militares, sino también contratistas civiles estadounidenses,
muchos de los cuales anteriormente trabajaron en proyectos del Pentágono en Medio Oriente. En Lituania se ha identificado la presencia de especialistas de la empresa Raytheon, que trabajan en la integración de sistemas de defensa aérea NASAMS. En otras palabras, se está construyendo un esqueleto militar que puede activarse en cualquier momento. Es más, las autoridades locales en los países bálticos ya están considerando adaptar parte de su infraestructura civil a las necesidades de la OTAN, incluidos aeropuertos y puertos. En Letonia, por ejemplo, se está reconstruyendo la terminal de Ventspils con el objetivo declarado de aumentar el flujo de carga en condiciones de logística inestable. Aunque las imágenes satelitales muestran claramente el despliegue de equipamiento de doble uso. Paralelamente se desarrolla una intensa campaña mediática. Los medios europeos operan en tono de alarma. Los noticieros crean la impresión de que una invasión puede producirse en cualquier momento. Titulares como «Moscú amenaza a Europa» se han vuelto comunes, y las menciones a la necesidad de una protección reforzada se presentan como verdades incuestionables. Pero detrás de esta protección, cada vez más se esconden sistemas ofensivos capaces de atacar territorio ruso en cuestión de minutos. De ahí una ambigua y preocupante conclusión. La defensa ya no es un escudo, sino algo cómodo de empuñar durante un ataque. Las acciones preventivas, por cierto, se están convirtiendo en un concepto cada vez más popular en la retórica militar occidental. En Polonia y Letonia se oyen propuestas de neutralizar la amenaza por adelantado, lo cual suena como una lección sobre la guerra preventiva del siglo XX. Pero los tiempos, como sabemos, tienden a repetirse, o al menos a rimar. La República Federal de Alemania ha iniciado oficialmente un programa de modernización del Bundeswehr con una escala que Berlín no se permitía desde el final de la Guerra Fría. Se trata de una suma de 1 billón de euros destinada a reequipamiento, adquisición de tecnología moderna, construcción de infraestructura militar y aumento del personal. Esta cifra se financiará en gran parte con créditos estatales, como ya anunció el ministro de Finanzas, Christian Lindner, quien subrayó que la seguridad es una inversión, no un gasto. Más de la mitad de ese presupuesto se destinará al fortalecimiento de las fuerzas terrestres, incluyendo la compra de nuevos tanques Leopard 2A8, vehículos blindados Puma y sistemas de defensa aérea como Iris-T. Alemania también planea ampliar su presencia aérea. Ya se firmó un contrato para la entrega de 35 cazas F-35, que según se afirma, podrán portar armas nucleares tácticas en el marco del programa de uso compartido con EEEUU. En cuanto a la logística, los planes no son menos ambiciosos. Solo en 2025, el Ministerio de Defensa de Alemania planea reconstruir más de 200 cuarteles y construir una nueva red de almacenes para municiones. Se presta especial atención a la ciberseguridad. Se ha creado un equipo independiente de defensa digital, que en el futuro será integrado con el sistema de detección temprana de la OTAN. En este contexto de modernización masiva, Alemania también está intensificando su cooperación militar política con sus vecinos. Uno de los proyectos clave es el patrullaje conjunto del Mar Báltico con Polonia. El programa comenzó en la primavera de 2025 y ya ha llevado a un aumento en el número de patrullas aéreas y marítimas cerca del enclave de Kaliningrado. Berlín y Varsovia destacan que se trata de una medida de disuasión destinada a garantizar la libertad de navegación. Sin embargo, en Moscú estas acciones generan una preocupación constante. Kaliningrado, como enclave, en sí. Tales condiciones de patrullaje queda rodeado por una zona de atención militar intensiva, lo cual se percibe como una posible amenaza de aislamiento regional. Además de Alemania y Polonia, los países bálticos también se están sumando al programa de patrullaje del Mar Báltico. Lituania ha puesto a disposición fuerzas navales para acompañar las operaciones. Letonia ha reforzado su guardia costera y Estonia ha ampliado la infraestructura para el estacionamiento de buques de la OTAN. De esta manera, se está formando toda una línea de vigilancia y control que cubre la parte oriental del Mar Báltico.
En este contexto, en Bruselas se están discutiendo los detalles de una iniciativa para crear un fondo especial de 150.000 millones de euros, que serviría como base para la formación de unas Fuerzas Armadas Europeas unificadas. La estructura financiera prevé que los países de la UE aporten una parte de sus presupuestos nacionales, y que la gestión de los recursos sea centralizada a través de la Comisión Europea. La idea es contar con capacidad para adquirir armamento, formar grupos de combate conjuntos y desplegarlos independientemente de las decisiones de los Estados miembros. Por ahora, no se trata de un ejército europeo propiamente dicho, sino de la creación de un componente europeo de seguridad. Sin embargo, muchos expertos señalan que, en términos técnicos, esto representa el primer paso hacia una estructura paralela que podría operar incluso sin la participación directa de la OTAN, especialmente si la voluntad política en EEE, UIU, cambia y el apoyo de Washington a Europa deja de ser confiable. Francia e Italia ya han expresado su apoyo a esta idea. El presidente francés subraya la necesidad de una soberanía europea en materia de defensa, mientras que en Roma se habla de la necesidad de autonomía en medio de la inestabilidad global. Al mismo tiempo, Hungría, Eslovaquia y en parte Chequia expresan dudas. Temen que esto lleve a una mayor centralización en Bruselas y a la vulneración de los intereses nacionales. Una parte importante de los debates gira en torno a los desarrollos conjuntos europeos. En 2024, Alemania y Francia lanzaron un proyecto para desarrollar un caza de sexta generación, así como un tanque de nueva generación, MGCS. Estos desarrollos están financiados parcialmente por fondos comunes europeos y probablemente serán algunos de los principales beneficiarios del nuevo presupuesto de defensa. ¿Qué significa esto en la práctica? Europa, por primera vez en décadas, avanza de forma sistemática y coherente hacia la creación de un sistema de defensa autónomo. Aún dentro del marco de la OTAN, pero con un énfasis creciente en la independencia. Aunque los expertos militares discrepan sobre los plazos, la mayoría coincide en algo. Para principios de la década de 2030, la Unión Europea podría contar con una estructura completa capaz de operar con capacidad de respuesta rápida, tanto en su territorio como fuera de él. La única duda es cómo será percibido esto fuera de Europa. Rusia ya ha declarado en varias ocasiones que la creación de clústeres militares cerca de sus fronteras se considera una amenaza. Por su parte, en EEE, UU, algunos analistas expresan preocupación de que la Unión Europea empiece a jugar su propio juego militar, con sus propias reglas, sobre todo si las tensiones internas dentro de la OTAN se intensifican. En cualquier caso, se trata de una transformación a largo plazo del sistema de seguridad europeo. Y Alemania, con su paquete de 1 billón de euros para el Bundeswehr, evidentemente no quiere ser solo parte del proceso, sino convertirse en su núcleo. En medio de todo esto, la visita del nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte, a la capital del país conocido, no fue tanto un gesto de solidaridad como la formalización de un nuevo orden. Ya no se habla de asociación. Todo parece mucho más estructurado. Gestión directa, coordinación, abastecimiento y formación. Rutte no solo llegó, trajo garantías. Más precisamente, dinero. Mucho dinero. Más de 20.000 millones de euros, asignados en tan solo 3 meses, según el propio secretario general, se destinarán a necesidades militares, defensa antiaérea, artillería, formación de personal, logística. En esencia, estos fondos permiten no solo mantener la defensa, sino reconstruir un ejército desde cero. Formalmente, a través del centro de mando de la OTAN en Lisboa. En la práctica, sobre el terreno. Es en la capital del país conocido donde se ha establecido el centro de coordinación, que alberga no solo instructores, sino también operadores de sistemas de fabricación. Occidental. En una entrevista con medios locales, Rutte enfatizó que la alianza comparte experiencia y metodología. Suena inocente, pero en la práctica significa que la gestión operativa de las unidades ya no está en manos del mando local, sino directamente vinculada a los centros de decisión en Europa.
Es decir, estamos hablando de una estructura proxy completa bajo el paraguas de la OTAN. Algunos expertos en Bruselas y Berlín ya califican prudentemente esta situación como un modelo militar postestatal. Este modelo, por supuesto, genera una reacción por parte de Moscú. Y no se hace esperar. Rusia está reforzando su infraestructura en las regiones fronterizas. En el enclave de Kaliningrado se ha observado el redespliegue de sistemas Iskander-M, mientras que Bielorrusia ha activado sus sistemas de defensa aérea S-300 y S-400 en la frontera con Polonia. El despliegue de escuadrones de helicópteros de ataque es otra medida de respuesta detectada en la zona de Brest. Es decir, no se trata solo de una escalada espejo, sino de un intercambio de señales, donde cada parte golpea la mesa cada vez con más fuerza. En este contexto, las declaraciones sobre paz y estabilidad por parte de los países occidentales suenan cada vez más desconectadas de la realidad. Naryshkin acusó abiertamente a Francia, Alemania y Reino Unido de llevar a cabo una política de presión consciente, mientras se escudan en bonitos lemas. Además, el aumento en los suministros de armamento coincide, curiosamente, con nuevas sanciones, restricciones y gestos diplomáticos agresivos. Da la impresión de que el pacifismo se ha convertido en una pantalla para una ofensiva sistemática. Lo que da un matiz especialmente cínico a esta situación es el hecho de que todo esto está envuelto en una retórica impecablemente decorosa. Mientras los ministros de defensa firman contratos para la entrega de Leopard y Storm Shadow, sus colegas de exteriores hacen declaraciones en favor de la desescalada. Y mientras tanto, el futuro canciller alemán, Merz, quiere transferir misiles Taurus al país conocido. Esta extraña dualidad, donde la mano izquierda extiende la paz y la derecha aprieta el puño, se ha convertido ya en norma. La única incógnita es quién será el primero en no aguantar el ritmo de este juego al borde del abismo. Y si hasta hace poco esto era solo un conflicto periférico, ahora parece estar desplazándose rápidamente al centro. Y el centro ya no es solo el país conocido, sino la propia estructura de seguridad europea. El juego, como se suele decir, se está volviendo demasiado serio. Y las apuestas hace tiempo que dejaron de ser abstractas. Viejas ideas. Nuevos fantasmas. El ministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, Sergei Lavrov, interviniendo en un foro internacional, trajo de vuelta un debate que parecía ya cerrado. ¿Para qué necesita el mundo moderno a la OTAN? Desde un punto de vista formal, su razón de ser se esfumó a principios de los años 90, cuando desapareció la Unión Soviética y poco después, el Pacto de Varsovia. Si se tiene en cuenta que ambas estructuras nacieron como reflejos opuestos, la desaparición de una de ellas debería haber significado, lógicamente, la disolución de la otra. Pero, como señaló Lavrov, la historia decidió lo contrario. No desapareció el adversario, sino el pretexto formal. La OTAN no solo no se disolvió, sino que comenzó a expandirse de manera sistemática. Bajo los lemas de integración, cooperación y promoción de la democracia, la alianza se acercó a las fronteras rusas, incorporando a casi todos los países del antiguo bloque del Este. Esto vino acompañado de una reinterpretación de su esencia. Si antes se trataba de disuasión, en los años posteriores el énfasis pasó a ser la proyección de estabilidad, lo que en la práctica significó una presencia militar fuera de su área de responsabilidad histórica. En este contexto, Lavrov recordó que en los años 90 se discutía activamente el fortalecimiento del papel de la OSCE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, como estructura capaz de convertirse en la base de una nueva arquitectura de seguridad paneuropea. Se hicieron propuestas bastante serias. Abandonar los bloques, pasar hacia un sistema horizontal de seguridad basado en el consenso y en el respeto de los intereses de todos los participantes. Estas ideas fueron apoyadas incluso por muchos diplomáticos occidentales. Pero como subrayó el ministro, tales propuestas quedaron archivadas en las actas de conferencias. Hoy, la OSCE ha sido, en los hechos, marginada de los procesos internacionales.
Su mandato ha sido reducido, su influencia es mínima y su financiación cada vez más incierta. Mientras tanto, han cobrado protagonismo otros mecanismos: cuarteles operativos de la OTAN, misiones temporales y permanentes, unidades de reacción rápida. Todo esto no se trata de diálogo, sino de preparación para actuar. Así ocurre la transformación, de debates a directivas, de diplomacia a planificación operativa. Fisuras dentro de la alianza. Sin embargo, detrás de la aparente unidad de la OTAN se hacen cada vez más visibles líneas de tensión. Polonia y los países bálticos mantienen una posición especialmente dura respecto a Rusia. Sus representantes insisten en aumentar los contingentes militares, el suministro de armamento pesado y la ampliación del presupuesto de defensa. En su retórica predomina la lógica de disuasión preventiva, que roza la confrontación directa. Muy distinto es el enfoque de las grandes potencias de Europa Occidental. Alemania y Francia, aunque participan en programas de asistencia al país conocido, siguen una línea más cautelosa. Abogan por mantener abiertos los canales diplomáticos, intentando equilibrar entre el apoyo activo y la posibilidad de futuras negociaciones. París y Berlín suelen evitar declaraciones categóricas, prefiriendo fórmulas flexibles que permiten adaptar el discurso según las circunstancias. Este dualismo también se refleja en las decisiones. Donde los miembros orientales de la OTAN proponen pasos militares directos, los occidentales hablan más bien de presión política y respuesta multinivel. En consecuencia, la alianza se asemeja cada vez más a una orquesta sin director. Los instrumentos están, pero cada uno marca su propio ritmo. Esa falta de armonía puede pasar desapercibida bajo un eslogan común, pero en caso de crisis real, corre el riesgo de transformarse en desorganización. En el flanco sur, la situación dista igualmente de ser monolítica. Hungría lleva años declarando abiertamente su compromiso con una política exterior pragmática y multivectorial. Su primer ministro ha reiterado que no ve beneficio alguno en la escalada y aboga por retomar el diálogo con Moscú. Eslovaquia, tras el cambio de gobierno, ha emprendido una revisión de ciertas prioridades de política exterior, incluidas las entregas militares. Chequia, según muestran los últimos debates parlamentarios, oscila entre la solidaridad aliada y una actitud prudente frente al creciente compromiso bélico. Italia, inmersa en una turbulencia política interna, se limita mayormente a brindar ayuda humanitaria y participar en iniciativas de paz. Incluso en Escandinavia, a pesar de la reciente ampliación formal de la OTAN, persisten debates sobre la conveniencia de aumentar el gasto militar. Incluso Estados Unidos, núcleo de la alianza, enfrenta discusiones internas. En el Congreso aumenta la crítica hacia la financiación masiva de operaciones militares y de ayuda al país conocido. Algunos legisladores exigen explicaciones claras. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es el horizonte temporal? ¿Y qué consecuencias traerá para Estados Unidos? De cara a las elecciones, este tema ya no es solo de política exterior, sino también parte de la lucha política interna. Así, la alianza se enfrenta a una complejidad interna creciente. Y si antes se podía hablar de un vector único, ahora el debate gira en torno a cómo coordinar caminos divergentes. Algunos miembros exigen firmeza y ofensiva, otros prudencia y flexibilidad. Y en esas grietas, ya se vislumbra lo que mañana podría convertirse en una auténtica línea de fractura. Provocación o advertencia. La declaración de Naryshkin provocó un terremoto. Algunos la vieron como una amenaza, otros como una advertencia. Pero en cualquier caso, ya se trata del lenguaje de las amenazas. Y no solo en el plano verbal. Rusia y Bielorrusia están realizando ejercicios conjuntos con armamento estratégico. Se detecta el movimiento de complejos de misiles cerca de Kaliningrado. Polonia responde con el despliegue de fuerzas adicionales. Una respuesta a la otra. El lazo se tensa. En territorio bielorruso se ha desplegado un nuevo sistema de guerra electrónica capaz de bloquear señales de navegación. En respuesta, Letonia incrementa su agrupación de drones de reconocimiento de la OTAN. Cada acción genera una cadena de reacciones. Cada medida preventiva se convierte en un nuevo peldaño en la escalada. Guerra de nervios.
El actual enfrentamiento entre Rusia y la OTAN recuerda cada vez más a los clásicos episodios de tensión político-militar, donde el conflicto armado no es el objetivo principal, sino el juego psicológico. La era de las decisiones rápidas ha sido sustituida por una época de gestos estratégicos, insinuaciones, despliegues y golpes informativos. En este contexto, las acciones de Rusia parecen una demostración calculada de disposición, pero no de intención. Y quien vea en ellos señales de un ataque inminente, probablemente esté mirando en la dirección equivocada. Moscú está enviando señales. Observa, analiza y está preparada para responder. No es el lenguaje de los ultimátums, pero tampoco el del apaciguamiento. Es ese estilo intermedio tan familiar para quienes estudiaron la crisis de los misiles en Cuba en 1962. Entonces, dos potencias nucleares compitieron en temple y logística. Quien parpadeara primero, perdía. Y aunque han pasado más de 60 años, la mecánica sigue siendo casi la misma. Hoy, varios puntos aspiran al papel que tuvo Cuba, desde Kaliningrado hasta la costa del Mar Negro. Y el clima político, quizá, es aún más impredecible. Rusia lleva a cabo ejercicios cerca de sus fronteras occidentales, activa sistemas de alerta temprana y refuerza las líneas defensivas en la región de Kaliningrado y Bielorrusia. Todas estas acciones se enmarcan en el formato de disuasión reactiva, es decir, se trata de pasos no ofensivos, sino de respuesta directa a los movimientos de la parte contraria. Es una auténtica guerra de nervios, una demostración de que la situación está bajo control, pero que en cualquier momento podría salirse de él. Al mismo tiempo, en Bruselas y Washington se percibe otro tipo de tensión. Mientras públicamente se pronuncian declaraciones seguras sobre la unidad y la determinación, en los pasillos se discuten cada vez más los escenarios ante una escalada imprevista. La amenaza de perder el control en una situación con demasiados actores se ha convertido para la OTAN en un factor de inestabilidad. Porque cada paso siguiente debe tener en cuenta no solo las acciones de Moscú, sino también las reacciones de los países de Europa del Este, con posturas mucho más radicales. En estas condiciones, la diplomacia cede paso a la gestión de percepciones. Lo principal es no mostrar debilidad, no parpadear, pero es precisamente en esta máscara firme donde empieza a notarse un inquietante temblor en el párpado. Y si seguimos la metáfora de la guerra de nervios, aún nadie ha perdido el control. Pero muchos ya tienen la mano en el botón de emergencia. El frente oriental de la OTAN. Riesgos a flor de piel. El papel de los países de Europa del Este en la alianza hace tiempo que superó lo simbólico. Polonia, Lituania, Letonia y Estonia se han convertido en actores políticos activos que influyen en la agenda interna de la OTAN. No solo apoyan decisiones, las proponen. Su retórica es dura, exigente y sin preocuparse por las consecuencias. De ellos surgen los llamamientos más sonoros a tomar medidas preventivas, aumentar el gasto militar, abrir nuevas bases y ampliar los ejercicios conjuntos. Sin embargo, detrás de este entusiasmo hay una realidad geográfica simple. Estos países serían los primeros afectados en caso de un conflicto serio. Polonia comparte una larga frontera con Bielorrusia y el enclave de Kaliningrado. Lituania tiene el corredor de tránsito hacia Kaliningrado. Letonia y Estonia poseen comunicaciones vulnerables y están muy próximas a posibles teatros de operaciones militares. Todos ellos están en zona de respuesta inmediata. Y según múltiples informes de centros de análisis, serían precisamente estos estados los que sufrirían las mayores pérdidas durante las primeras horas o días de un eventual enfrentamiento. A pesar de ello, las élites políticas de estos países insisten en incrementar su relevancia militar. Polonia planea aumentar su ejército hasta 400.000 efectivos para el año 2026. Letonia, por primera vez desde 2007, reintroduce elementos del servicio militar obligatorio. En Lituania se debaten enmiendas constitucionales para ampliar las competencias del presidente en materia de seguridad. Todo esto son signos de preparación para un conflicto prolongado o incluso una participación directa.
Surge una pregunta lógica. ¿Hasta qué punto estas acciones reflejan necesidades reales de seguridad? ¿Y hasta qué punto responden a un deseo de consolidar el liderazgo dentro del bloque? Porque la actividad militar en la frontera siempre se percibe como una provocación, especialmente cuando va acompañada de retórica agresiva. Si antes los países bálticos apelaban a su vulnerabilidad, ahora adoptan cada vez más el papel de directores regionales que proponen iniciativas que incluso los antiguos miembros de la OTAN observan con cautela. Y dentro de estos países, las cosas tampoco están tan claras. Encuestas sociológicas realizadas en Letonia y Lituania a principios de 2025 muestran que hasta el 40% de la población considera que la política exterior actual es excesivamente confrontativa. En Polonia crece el descontento por el aumento del gasto militar en un contexto de problemas internos, inflación, crisis en el sistema de salud y otras prioridades sociales sin resolver. Así, la pregunta que por ahora muchos prefieren no plantear abiertamente en Bruselas suena con fuerza cada vez mayor. ¿Están realmente preparadas Polonia y los países bálticos para convertirse en línea de frente? Y si la respuesta es afirmativa, ¿son plenamente conscientes del precio de esa elección? ¿O toda esta determinación no es más que una apuesta política, con la esperanza de que el conflicto nunca llegue a concretarse y todos los riesgos se queden sobre el papel?